para este propósito de análisis de inteligencia. También vamos a ver un poco de la conexión a nuestros datos para consultar qué fuentes de datos tenemos y cómo podemos conectarnos a Power BI. También el modelado de datos o transformación de los datos, en el cual nos ayudan a limpiar todos nuestros datos, validar los tipos de datos que tenemos, entre otras funciones. Las relaciones entre las tablas, después vamos a pasar a la creación y publicación de informes, vamos a ver toda esta parte de compartir en Power BI Service, las actualizaciones programadas de nuestros informes y también integraciones con herramientas de 365, como por ejemplo Teams. Inteligencia de negocios. Combina el análisis de negocios, minería de datos, visualización de los datos, herramientas e infraestructura de datos y las prácticas recomendadas. En otras palabras, la inteligencia de negocios es un conjunto de herramientas, aplicaciones, arquitecturas y métodos que nos ayudan al análisis de nuestros datos de una manera eficiente, interactiva. En los últimos años, el término inteligencia de negocios se ha puesto de moda, pero más bien es una necesidad en nuestra organización el poder analizar nuestros datos para poder mejorar tal vez algunos procedimientos, estar pendiente de nuestras ventas, entre otros beneficios que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, identificar las maneras de aumentar las ganancias. A través de estos informes nosotros podemos visualizar nuestras gráficas, si vamos en alza o en picada en las ventas, por ejemplo, comparar datos con los competidores, optimizar operaciones, identificar las tendencias del mercado. También podemos descubrir inconvenientes o problemas. Estos serían algunos beneficios que nos proporciona la inteligencia de negocios. Entonces, esta inteligencia de negocios nos ayuda mucho en nuestra organización para contar con esta información en tiempo real a través de diferentes informes o métodos de análisis de negocios y poder tomar decisiones a partir de estos datos que siempre están en tiempo real. Hemos llegado al primer sondeo en el cual Noemí nos apoyas enviando la pregunta, por favor. Claro que sí, Alexis. Gracias. Enseguida en su pantalla les va a aparecer la primera pregunta y es, ¿qué herramienta de inteligencia de negocios utilizas? Entre las opciones tenemos Excel, Tableau, Power BI, otra o ninguna. Vamos a dar un momento a que todos podamos responder, por favor, esta pregunta. Ok, la mayoría está votando por Power BI, es decir, ya conocemos entonces un poco la herramienta o mucho quizá. Y el 33% 6 usuarios están utilizando Excel todavía, Tableau 0 y ninguna 2 usuarios. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Listo, voy a cerrar el sondeo. Gracias. Adelante. Vamos a comenzar a conocer algunos conceptos básicos de Power BI, en el cual es un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una interfaz lo suficientemente simple. En otras palabras, Power BI nos ayuda a conectar a nuestras fuentes de datos para poder extraer información, ser cargadas en Power BI y comenzar a crear informes a través de objetos visuales interactivos que nos ayudan para el análisis de nuestros datos. Los componentes de Power BI son Power BI Desktop, el cual es una versión gratuita que instalamos, en la cual vamos a poder transformar, visualizar los datos y crear informes de los mismos, entre otras características, por ejemplo, la creación de roles o administración de roles. Luego está Power BI Service, el cual es el servicio online, software como servicio,
¿Sí? Ok. Está Power BI Service, el cual tiene funcionalidad similar a la aplicación Desktop, pero aquí ya nos permite colaborar, es decir, compartir nuestros informes con otros colaboradores, también configurar la actualización de datos automáticamente. Luego está la versión de Power BI Mobile, el cual es la aplicación móvil disponible para Windows, iOS y Android, para visualizar nuestros informes y también se estarían actualizando en tiempo real, dependiendo si tenemos configuradas las actualizaciones programadas o incluso si lo hacemos de una forma manual. En el diagrama también podemos ver cómo están incluidos estos componentes. En la parte de arriba están las fuentes de datos. Tenemos la versión de Power BI Desktop, donde vamos a limpiar nuestros datos para ser cargados y crear nuestros informes. Una de las ventajas de Power BI es que podemos conectar más de una fuente de datos para crear un conjunto de datos y poder utilizarlo para analizar a través de informes. Una vez que nuestro informe ya está creado, lo vamos a publicar en el servicio de Power BI, el cual es la nube, donde ya nos permite características de compartir nuestro informe con otros colaboradores, administrar los permisos también para poder acceder a través de tabletas, dispositivos móviles, computadoras de escritorio portátiles. También en la parte de abajo tenemos Power BI Gateways, el cual es muy importante. Es una puerta de enlace hacia nuestros datos que nosotros podemos configurar y, por ejemplo, programar las actualizaciones, que en determinadas horas nuestro informe se actualice. Esto también depende, las veces de actualización, depende del licenciamiento que tengamos, que vamos a abordar más adelante. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda o pregunta? Todo bien, continuamos. Los beneficios de Power BI. Se pueden gestionar grandes cantidades de datos gracias a la característica de Big Data que nos proporciona. Aquí también el procesamiento de estos datos depende de nuestros servidores o de las características de nuestro equipo. La información se puede visualizar mediante poderosas plantillas. Power BI nos proporciona plantillas a la cual nosotros podemos utilizar y cargar nuestros datos. También podemos personalizar estas plantillas. Por ejemplo, si no necesitamos algunos objetos visuales, los podemos quitar o añadir objetos visuales. Las potentes capacidades de personalización permiten a los usuarios crear paneles de control para que puedan acceder a los datos que necesitan rápidamente. Power BI también nos proporciona mucha personalización. En el apartado de ver, nosotros podemos crear informes, paneles, conforme a nuestras necesidades y que se adapten 100%. Las alertas se pueden configurar en KPI. Por ejemplo, este objeto visual que vemos aquí de venta de metas, lo podemos configurar que cuando llegue al destino de 39 millones, nos envíe una notificación por medio de mensaje de texto o por medio del correo electrónico. Otro de los beneficios es la integración con otras herramientas. Por ejemplo, podemos incrustar informes en algunas herramientas de 365, por ejemplo, SharePoint, dentro de un chat 1 a 1 de Teams o dentro de un canal dentro de un equipo de Teams. Podemos tener nuestros informes para consultarlos y tener esta información en tiempo real siempre y sin salirnos de la herramienta. También podemos incrustar informes en Dynamics 365, entre otras herramientas. Hemos llegado al segundo sondeo del webinar. Noemí, ¿nos apoyas con la pregunta, por favor? Claro que sí. Gracias. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿eres tomador de decisiones o creador de informes en tu empresa? Gracias. Aquí nos menciona si dentro de nuestra organización nosotros analizamos quizá algún informe o creamos algún informe para alguna área o demás. Aquí podemos contestar sí y no.
Ok, el 82% nos mencionan que sí realiza alguna de estas funciones y el 22% ninguna. Gracias por sus respuestas. Listo, podemos continuar, Alexis. Gracias. Pasamos al modelado de datos. Muy importante, Power BI utiliza un método que se llama ETL, en el cual nos ayuda a limpiar nuestros datos. Y nos menciona que debemos de hacer como buena práctica 3 pasos. Extraer la información de nuestras tablas o de nuestras bases de datos para después modelar esa información, es decir, validar que las columnas estén en el tipo de datos correcto. Por ejemplo, texto, si tenemos este texto, debe estar en el tipo texto como tal. En cambio, si tenemos en una columna números y está en tipo de datos texto, al momento de crear quizá una columna calculada y aplicar alguna fórmula de DAX, por ejemplo, una multiplicación o sacar el total de ventas, si estamos utilizando un tipo de datos incorrecto en nuestra columna, nos puede causar un error. También en el editor de Power BI, para modelar nuestros datos, hay otras funciones como consultas avanzadas, como configurar qué tablas se van a cargar o qué tablas se van a actualizar, entre otras características. Las relaciones entre tablas, muy importante, porque nuestros objetos visuales funcionan de manera dinámica, gracias a las relaciones que existen en las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla ventas, que tiene una relación de muchos a uno con la tabla de producto, en el cual como llave foránea tiene el código de producto. Entonces, cuando nosotros creamos un informe, por ejemplo, un objeto visual circular que tiene 5 categorías de productos de ventas, por ejemplo, y seleccionamos y también tenemos un objeto visual de una tarjeta y seleccionamos una categoría, esta tarjeta se actualiza con la cantidad de ventas que estamos seleccionando, debido y gracias a las relaciones que existen entre las tablas. Dentro de Power BI también podemos crear relaciones o quitar algunas relaciones que no utilicemos. Cuando cargamos nuestra información en Power BI, automáticamente detecta las relaciones que ya traen nuestras bases de datos o nuestras tablas. Las visualizaciones, también conocidas como objetos visuales, muestran conclusiones que se han descubierto en los datos. Por ejemplo, podemos visualizar el total de ventas, qué producto tiene más demanda. Esto ya es referente a nuestra necesidad de análisis de datos. En un informe podemos tener solamente un objeto visual o varios objetos visuales. Aquí depende de nuestra necesidad de análisis y cómo se quiera visualizar este informe. Aquí entra también toda la parte de personalización que queramos dar y aplicar a nuestros informes. Power BI nos proporciona los objetos visuales más utilizados, anclados directamente en el panel principal, pero también podemos obtener objetos visuales por categorías en Power BI. Hemos llegado al tercer sondeo del webinar y el último, el cual nos apoyas, Noemí, por favor, con la pregunta. Claro. Gracias. El último sondeo es, ¿te interesaría crear informes en Power BI? Bueno, vamos a dar unos segunditos para que nos ayuden a contestar. Ok, están respondiendo. La mayoría nos dice que sí. Gracias por su respuesta y vamos a continuar. Muy bien, adelante. Informes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un informe donde tenemos diferentes objetos visuales, un reporte de ventas como ejemplo donde podemos visualizar y analizar el total de ventas por canales, los continentes con ventas o podría ser los continentes donde tenemos sucursales, total de ventas por canales, ventas por tipo de canal a través de diferentes objetos visuales.
nosotros debemos adaptar cuál se nos hace más fácil de analizar, ¿no? Ya que existen diferentes objetos visuales y cada uno tiene un propósito de análisis. Por ejemplo, el KPI de ventas, en el cual podemos analizar, por ejemplo, está configurado en ventas ahorita y nos menciona que comienza en 5 millones, va hasta 50 millones, actualmente estamos en 37 millones y aquí podemos configurar, por ejemplo, esta línea de aguja nos marca un destino o una meta de 45 millones. Entonces, este tipo de objeto visual lo podemos utilizar para diferentes KPIs que tengamos y de esta forma estar analizando nuestra información. Algunas integraciones de las aplicaciones, como mencionábamos anteriormente, aquí tenemos el ejemplo de cómo incrustar un informe dentro de la herramienta de Teams. Por ejemplo, este informe está anclado dentro de un canal de un equipo, pero también pudiese ser en un chat uno a uno. Entonces, sin salir de la herramienta, tendríamos disponible la información para la toma de decisiones. Cabe recalcar que la información siempre está en tiempo real conforme a la configuración que se haya puesto a nuestro informe. De otra manera, si no está configurado de manera programada, necesitaríamos estar actualizando de manera manual. También podemos incrustar el informe dentro de una página de SharePoint, dentro de una aplicación de Power Apps. Power Apps nos ayuda a crear aplicaciones empresariales de bajo código, donde nosotros dentro de una pantalla podemos configurar directamente o incrustar más bien un reporte que está en nuestra área de Power BI Service, lo podemos tener directamente en esta aplicación empresarial. También en herramientas como Dynamics 365 podemos incrustar directamente nuestros informes. Actualizaciones programadas. Esta es una característica que comentaba anteriormente, en el cual podemos configurar la hora y la frecuencia de actualización de nuestros informes. Por ejemplo, aquí también depende del tipo de licenciamiento. Si tenemos una licencia Pro, pudiésemos actualizar hasta 8 veces al día nuestro informe, y para las licencias Premium hasta 48 veces al día. Entonces aquí va conforme a nuestra necesidad de análisis y de que estos informes estén actualizados en tiempo real. Ahora, si alguien tiene alguna duda en esta parte que vimos teórica. Ok, creo que ninguna. Entonces continuamos con la parte de licenciamiento. Adelante, hay una manita levantada de Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Creo que está silenciado Noemí, por favor. Listo, ya puede Gracias. habilitar su micrófono. Listo, ya pude. Gracias, buenos días. Buenos días, Osvaldo. Eso de la diapositiva anterior, lo que estabas mencionando sobre la actualización es para las actualizaciones de las bases de datos, cuando se enlaza, por ejemplo, al Power BI a la base de datos. Esto es con la puerta de enlace, ¿no? Correcto. Es con la puerta de enlace. Con la Y esa puerta de enlace, yo la tendré que estar poniendo la puerta en mi equipo, o en este caso en el equipo del servidor en donde está la base de datos, o en ambos. Esta puerta de enlace es un complemento de Power BI que se instala donde está nuestra base de datos. Si está de manera local en nuestro equipo, ahí tenemos que instalar esta puerta de enlace. Si está en nuestros servidores, sería en el servidor. Ok, sería entonces directamente en el servidor la puerta de enlace y ya nomás ligarla ya desde poner la puerta de enlace en el Power BI. Sí, es correcto. Cabe recalcar que esta puerta de enlace siempre debe estar activa. Por ejemplo, si es en el servidor, que es donde se recomienda, debe estar activa para que funcione esta parte de frecuencia de actualización, que son las horas y la frecuencia, porque si está desactivada, pues no va a actualizar como tal. Ya con eso se quita uno la de estar actualizando en Power Desktop.
Es a correcto. diario. Ok. Es correcto. Aquí nada más revisar el tipo de licenciamiento, porque por ejemplo, como comentaba, ¿no? Si tenemos una licencia Pro, podemos actualizar hasta 8 veces al día. En cambio, en las Premium puede ser hasta 48 veces al día, que sería más o menos cada media hora se estaría actualizando nuestros informes. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. De nada. Adelante, Carlos, por favor. Creo que está deshabilitado también. Ahí está, listo, gracias. Listo. Listo, ya quedó, gracias. Una duda también, por ejemplo, ahorita combinando esta diapositiva la que venía, bueno, retomando lo de la licencia, tenemos una licencia Pro, ya publicando, o nosotros con el licenciamiento, publicando este Power BI porque nos lo está pidiendo alguien más. Obviamente esta otra persona tiene licencia también, pero no es Pro. Entonces, publicándola ya puede él también ver y esta configuración que yo le hice de que esté actualizando ¿cuántas dijiste? ¿Ocho veces? 8 veces para la Pro. Estas ocho veces yo lo configuré, lo publiqué. ¿Él va a estar viendo ese reflejo de esas 8 veces también? Es correcto. Si compartimos este informe que tiene esta configuración de actualización con otros colaboradores, ellos van a tener la misma frecuencia de actualización que está configurada de nuestro informe. Ok. Ah, súper bien. Ok, muchas gracias. De nada. Y serían todas las manos levantadas. Gracias por preguntar. Continuamos con la parte de licenciamiento. Tenemos la licencia Pro, Premium por usuario y Premium por capacidad. Vamos a conocer algunas de las características, por ejemplo, de colaboración y analítica. Acceso de aplicaciones móviles aplica para los 3 tipos de licencia. Publicación de informes para compartir y colaborar aplica solamente para la licencia Pro y Premium por usuario. Las Premium por capacidad necesitaríamos una licencia anterior para poder publicar. Que las Premium por capacidad, aquí tenemos diferentes planes, por ejemplo el P1, P2, donde Power BI ya nos proporciona un espacio dedicado únicamente para nuestra empresa para poder almacenar nuestros informes. Entonces, este tipo de licenciamiento ya se recomienda cuando son muchos usuarios, arriba de 300 en la empresa que utilizan Power BI. Ahora, los informes paginados es una característica de las licencias Premium. El consumo de contenido sin licencias por usuario es una característica de Premium por capacidad, que repito, se recomienda arriba de 300 usuarios o dependiendo la necesidad de almacenamiento de la empresa. Los informes locales con Power BI Report Server es una característica de Premium por capacidad. Ahora, en las características de preparación, modelado y visualización de datos, aquí también tenemos que revisar el límite de tamaño del modelo. Por ejemplo, la licencia Pro nos permite hasta 1 GB del tamaño del modelo. En cambio, la licencia Premium por usuario, 100 y 400 para la Premium por capacidad. Aquí viene esta parte que comentábamos anteriormente, la frecuencia de actualización. Para la licencia Pro podemos actualizar hasta 8 veces al día y 48 veces al día para las licencias Premium. La conexión con más de 100 orígenes de datos, es decir, los conectores que ya trae predeterminados Power BI, aplica para los 3 tipos de licencia. También la conexión con servicios web, también nos podemos conectar. Si no se encuentra el conector y nuestro ERP o CRM tiene una API, nos podemos conectar directamente a la API desde Power BI. También la creación de informes y visualizaciones con Power BI Desktop aplica para los 3 tipos de licencia. Recordemos que Power BI Desktop es una versión gratuita en la cual nos ayuda a conectar con nuestras fuentes de datos, a modelar nuestros datos para previamente ya comenzar a crear nuestros informes. Pero si no tenemos un tipo de licencia Pro, no podemos compartir estos informes. Únicamente si tenemos una licencia gratis, Power BI solamente nos deja publicar en nuestra área, que es gratuita, pero no podemos compartir a nadie.
solamente quedaría para nosotros esa información. La integración de API y controles aplica para los 3 tipos de licencia. También objetos visuales de inteligencia artificial muy básicos aplica para los 3 tipos. Y la inteligencia artificial avanzada, como el análisis de texto, detección de imagen, entre otras características, es únicamente bien incluida en la Premium, ya sea por usuario o por capacidad. ¿Alguna duda o pregunta en esta parte del licenciamiento? ¿Todo bien? Continuamos. Los servicios que ofrecemos en Compucat van desde consultoría en Power BI, por ejemplo, si necesitan ayuda con la conexión a sus fuentes de datos, el modelado de un conjunto de datos, también automatizaciones de reportes con Power Automate. Power Automate es una herramienta que nos ayuda a automatizar tareas repetitivas. También utiliza conectores, entre ellos está Power BI, entonces podemos crear automatizaciones con Power Automate hacia Power BI. También podemos ayudarlos con la creación de reportes, informes, paneles, áreas de trabajo, configuración de roles. Cualquier servicio que necesiten conforme a la herramienta, podemos ayudarlos. También contamos con cursos, en el cual está el curso para el usuario final y el curso a modo de desarrollador o administrador de estos informes. También podemos ayudarlos en la parte de licenciamiento para ver qué tipo de licencia les conviene conforme a sus necesidades de análisis. También contamos con workshops para clientes de Compucat sin costos. Está el de mejores prácticas de Teams, protección contra ataques e identidad, mi primer informe Power BI, que nos basamos en esta herramienta y creamos un informe, vemos más a detalle y conocemos la herramienta en la parte de creación de informes, nos conectamos a una base de datos y al final publicamos este informe para ya ser compartido desde Power BI Service. También está el de Azure Ad-Hoc Agents, Azure Virtual Desktop, Ad Service más SQL DB y Azure Defender for On-Premise. Cualquier workshop que les interese de esta lista lo pueden pedir con nuestros ejecutivos, nos pueden contactar. También pongo otra vez nuestros datos por si necesitan contactarnos para algún servicio de los que mostramos, estamos a la orden. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta? Si no, vamos a pasar a conocer un poco la herramienta. Muy bien, yo creo que pasamos a conocer la herramienta, Alexis. Gracias. Ok, aquí ya tengo abierta lo que es Power BI Desktop, donde funciona igual que otras herramientas de 365. ¿Me escuchan? Sí, Alexis. Sí. Perfecto, gracias. Funciona al igual que otras herramientas de 365, muy intuitiva, muy fácil de utilizar. En la parte de arriba tenemos la cinta de herramienta, donde está el apartado, por ejemplo, de inicio, donde podemos obtener nuestros datos. Nos pone las fuentes más utilizadas, por ejemplo, Excel, conjunto de datos de Power BI, SQL Server, Dataverse, que es el almacenamiento oficial de Microsoft para el tema de nuestros entornos y aplicaciones. En el apartado de consultas tenemos transformar datos o modelar datos, en el cual nos ayuda a crear consultas avanzadas, a configurar nuestras tablas, y aquí también podemos actualizar nuestros datos de manera manual, es decir, si no tenemos configurada nuestra puerta de enlace hacia nuestros datos. Tenemos los objetos visuales, medidas, y la parte de compartir es donde publicamos nuestro informe cuando ya está listo. En el apartado izquierdo tenemos la sección de informe en la que estamos ahorita y nos pone aquí un mensaje: creación de objetos visuales con sus datos, porque aquí en la columna de campos, como ya cargamos una tabla
una base de datos ya nos aparecen las tablas que contiene. Si me voy a la sección de datos, puedo ver la información que contiene cada tabla. Aquí también podemos crear medidas y columnas, incluso una nueva tabla. Ahora, si me voy a la parte de modelo, aquí vamos a ver las relaciones que comentaba que existen sobre nuestras tablas, que las detecta de manera automática de nuestras relaciones que ya trae nuestra base de datos. Aquí podemos eliminar relaciones o incluso crear relaciones nuevas entre nuestras tablas. Aquí en la parte de seguridad podemos administrar roles. Por ejemplo, crear el rol para el director general, para ejecutivos, para contadores. Entonces aquí nosotros podemos administrar qué información pueden ver ellos dependiendo del tipo de rol. Aquí creamos el rol, nos aparecen las tablas. Si selecciono 3 puntos, aquí me aparece agregar el filtro. Aquí puedo decir que para este nuevo rol, el rol, por ejemplo, gerentes, puedo ocultar toda esta tabla que tengo seleccionada, por ejemplo, de canales, o nos aparecen también las filas que contiene la tabla, que también puede ser únicamente algunas filas dentro de la tabla. Entonces, de esta forma podemos administrar los roles de nuestros informes. Voy a pasar a la creación de un informe muy sencillo. Aquí tenemos el apartado de visualizaciones. Como comentaba, nos pone las visualizaciones o los objetos visuales más utilizados, pero si selecciono 3 puntos, obtener más objetos visuales, nos va a abrir esta ventana donde podemos filtrar por categorías y podemos utilizar todos estos objetos visuales dentro de nuestros informes. Esto ya depende de nuestra necesidad de análisis de la información. Por ejemplo, voy a seleccionar este objeto visual de gráfico circular. Dando doble clic se agrega a nuestro lienzo de informe. Nosotros, como comentábamos anteriormente, podemos tener solamente un objeto visual o tener varios objetos visuales, dependiendo nuestra necesidad de análisis en una página. Al igual que en Excel, en la parte de abajo tenemos las páginas. Página 1, podemos agregar más páginas. Me quedo en la página 1 y sigo trabajando con este objeto visual, en el cual es buena práctica poner en modo de enfoque nuestro objeto visual para trabajarlo de una forma mejor. En visualizaciones nos aparecen las propiedades del objeto visual. Cada objeto visual tiene propiedades distintas. Por ejemplo, aquí si selecciono una tabla, me pide categoría, detalles, valores. En cambio, si selecciono una gráfica de áreas apiladas, me pide el eje X, eje Y, leyenda, es decir, otras características. Regreso con el gráfico circular, que me pide leyenda, valores, detalles. Ahora, por ejemplo, de la tabla ventas, aquí ya tengo creadas algunas columnas calculadas. Por ejemplo, el total de ventas. Arrastrando con clic izquierdo lo llevo a valores, a leyenda, a valores, perdón. Y ya nos empieza a graficar directamente la cantidad total de ventas. Ahora nos faltaría en leyenda poner las categorías. Entonces me voy a la tabla de productos. Aquí tengo las categorías, lo voy a arrastrar a leyenda y ya me grafica todas las áreas o todas las secciones de nuestros productos, por ejemplo, celulares, computadoras, cámaras y videocámaras. Entonces, de esta manera ya pudiésemos analizar esta información, ya que no es lo mismo analizar la información de una tabla a verla representada en este objeto visual. Tenemos una mano levantada de Ana. Por favor, ¿le podemos habilitar el micrófono? Claro. Listo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Alexis. Yo nada más tenía una pregunta. La variedad de los objetos visuales y en general todo lo que es en cuanto a diseño de Power BI, porque la verdad es que es muy variado y muy completo, depende del tipo de licenciamiento que se tiene. Es decir, si yo tengo una licencia de Power BI, digámoslo de una manera básica,
va a estar más limitado en cuanto a visualizaciones o es general para todos en esta parte? En esta parte, la personalización de nuestros informes es general para todos los tipos de licencia. Nada más, por ejemplo, donde hay una diferencia es en los objetos visuales de inteligencia artificial, ya que Power BI aquí nos pone en el apartado insertar. Para el tipo de licencia más básico, podemos utilizar estos objetos visuales, pero si necesitamos, por ejemplo, análisis de texto más avanzado con inteligencia artificial, es a partir de una licencia Pro. Ok. ¿Tienen algún ejemplo de ese tipo de análisis de inteligencia? Ahorita en la mano no tenemos ninguno, pero si quieres te hacemos llegar un ejemplo de esto, ¿vale? Va, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos con esta parte de la creación de informes. Por el tema del tiempo, únicamente vamos a crear este objeto visual circular y también voy a agregar una tarjeta para ver la parte de que funciona de manera dinámica. Esta tarjeta únicamente me pide en campos, me pide lo que va a mostrar como tal. Si aquí estoy analizando el total de ventas, que está aquí en la tabla ventas, busco esta columna y la voy a poner en campos. Entonces acá me pone el total de todas estas categorías. Y si yo selecciono únicamente una categoría, también se actualiza la tarjeta. Esto es debido a las relaciones que existen en el modelo entre nuestras tablas. Y de esta manera todos los objetos visuales que tengamos en el informe se van a actualizar conforme a la categoría que estemos seleccionando en este ejemplo, por ejemplo. Ahora también puedo agregar, voy a poner un título, me voy aquí a insertar, cuadro de texto. Voy a cambiar el tamaño de este título. También pudiésemos agregar una imagen, por ejemplo, un logo o un fondo para darle un diseño diferente. Está también el apartado de botones. Tenemos estas flechas en el cual podemos configurar hipervínculos o enlaces entre nuestros informes. También si me voy al apartado de ver, está el tema de personalización. Podemos utilizar algunos temas que ya vienen acá definidos. Estos temas los podemos configurar. También tenemos el diseño para móviles. Si queremos diseñar un informe que se vea de una manera más ordenada en el móvil, podemos utilizar este diseño. Y de esta forma poder ir agregando nuestros objetos visuales, pero con ese tipo de vista. Ahora voy a pasar a publicar este informe. Supongamos que ya está completo y listo. Me voy al apartado de publicar. Me pide guardar este informe. Ponemos un nombre, selecciono guardar y vamos a validar en la parte de arriba que se haya guardado. Ahí está webinar. Ahora nos pide publicar. Al publicar nos pide que seleccionemos un área de trabajo. También me voy a Power BI Service. Aquí estoy en Power BI Service a través de nuestro navegador, en el cual tiene algunas características similares a Power BI Desktop, pero aquí ya nos permite compartir, entre otras características, compartir nuestros informes, ya que desde Power BI Desktop no se puede realizar. Aquí en áreas de trabajo voy a utilizar esta de ejemplos y voy a regresar a Power BI Desktop. Aquí está el área llamada ejemplos, la selecciono y comienzo a publicar. Le damos un momento a que publique este informe y ya lo vamos a poder visualizar en Power BI Service y ya pudiésemos compartirlo con otro colaborador. Cabe recalcar que a la persona que vamos a compartir necesita tener también al menos una licencia Pro para poder visualizar este informe.
Si no tiene ningún tipo de licencia, no puede visualizar este informe que estamos compartiendo. ¿Alguna pregunta en esta parte? Alexis, vemos que Carlos Arellano tiene la Adelante, manita Carlos. Sí, gracias, Alexis. Oye, retrocediendo un poquito, es que en la parte de la para visual en el celular, ¿no? Ok. Por ejemplo, si nosotros tenemos o programamos esta parte de un Power BI donde ya no lo citaron, lo publicamos, pero ahora lo queremos para celular, ¿lo tenemos que volver a hacer o hay la forma de que sea para los dos, pues que o nada más copiamos y lo volvemos a hacer doble para el otro? No sé, ahí me entró esa duda. Ok, en la parte de visualización en el teléfono móvil, aunque no hayamos configurado una vista para móvil, Power BI lo acomoda por nosotros y nos permite visualizar en el dispositivo móvil o en la tableta. Es responsivo en esa parte, pero más bien esta parte iba enfocada a si nosotros queremos dar un diseño. Por ejemplo, si Power BI nos pone de estos objetos visuales que tenemos, primero nos pone el del gráfico circular y abajo la tarjeta de manera definida, ¿no? O de manera automática. Entonces nosotros en el diseño móvil podemos darle otro diseño si queremos la tarjeta primero y luego este objeto visual. Pero sí nos da el reporte para poder visualizarlo en el móvil sin tener que configurar nada de manera Ok. automática. Súper bien, ok. Oye, pero por ejemplo, y si yo, bueno, me quedó muy bien, acá el Power BI está publicado, pero me dicen, oye, lo quiero para móvil. Y lo modifico en el móvil, ¿me va a mover todo lo que ya había hecho antes? No, O sea, lo para desktop, no, nada más cambiaría la vista para móvil. o sea, nada más es para móvil, es lo único que me mueva ahí, ok. Ajá, Ya, si queremos crear un diseño para móvil, en el diseño de desktop no se mueve nada. súper, Alex, muchas gracias. De nada. Bueno, ya nos había aparecido el mensaje de que estaba publicado. Voy a regresar a Power BI Service. Voy a actualizar y voy a buscar el informe que se llama Webinar. Aquí está en la parte de abajo. Nos publica tanto el informe como el conjunto de datos. Voy a abrir el informe y validamos que es el mismo que creamos en Power BI Desktop. Ahora, aquí en la parte de arriba, en esta cinta de herramientas, tenemos otras opciones como guardar una copia, descargar el archivo, administrar permisos, imprimir esta página, entre otras características. Por ejemplo, si queremos insertar este informe en SharePoint, en un sitio web, publicar en la web también. Podemos exportar y podemos compartir. Aquí está esta característica donde nosotros vamos a configurar quién puede acceder a este informe. Algunas características de configuración. Damos en aplicar y ya nos pide el nombre o el correo electrónico. También podemos copiar el vínculo, enviarlo por correo, o está la parte de Teams, que también la tenemos acá arriba, chatear en Teams, en el cual nos permite incrustar este informe en un canal dentro de un equipo o directamente en un chat 1 a 1 para tener nuestros informes desde la aplicación de Teams sin estar viniendo a esta parte de desktop o accediendo desde el dispositivo móvil o otro lugar. También vamos a presentar cómo se ve un informe incrustado en Teams. Aquí tengo la herramienta de Teams abierta, nos aparece el calendario. Por ejemplo, me voy a equipos, en este equipo de manual. Aquí dentro de estas pestañas podemos anclar nuestros informes, incluso aplicaciones también, que es otro tema. Por ejemplo, este informe de capacitación, aquí ya me está cargando y aquí ya lo estoy visualizando dentro de la herramienta de Teams, en el cual podemos aplicar filtros sobre nuestra información y podemos aplicar el análisis de negocios desde aquí, teniendo nuestra información en tiempo real, dependiendo la configuración que tengamos hacia nuestros informes.
pero aquí ya pudiésemos visualizar y comenzar a filtrar la información sin necesidad de salir de la herramienta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tenemos la mano levantada de Osvaldo Rivera. Adelante, Osvaldo. Estaba viendo, por ejemplo, ahorita que presentaste tú el archivo en Teams, para hacer la filtración, por ejemplo, en algún archivo donde sean las ventas, pero las ventas de cierta fecha a cierta fecha, uno mismo tiene que estar haciendo el cambio de fechas desde Desktop, desde el Power BI Desktop, o desde aquí mismo, desde el reporte, nomás poniendo los filtros. Veo que los tienes ahí a un costado, salen los filtros. Es correcto. Si lo incrustas ahí en el Teams, y nomás dejas visibles algunos filtros, ¿cualquiera lo podría cambiar? Cualquiera con el que esté compartido el informe. Pero si pudiese cambiar los filtros que están disponibles respecto al informe que está compartido contigo. Y para ese tema de la fecha, hay un objeto visual que se llama slider. Ese slider, lo podemos poner en algún lado en el cual podamos ir deslizando conforme al rango de fecha que necesitemos visualizar esa información, para ya no estar filtrando en este apartado. En lugar de estar filtrando a lo mejor el objeto de visual. Sí, estaríamos deslizando y toda la información actualizándose conforme a la fecha que estemos seleccionado, ¿no? En el slider. Ya que el usuario con el que esté compartido lo ponga la fecha que requiere y ya. Que requiere. O también un rango de fecha también pudiese ser. También están los objetos visuales segmentadores, en el cual nos ayudan mucho para el tema de las categorías, o por años también. Por ejemplo, en ese segmentador podemos configurar la fecha por año y por meses. Así seleccionas, por ejemplo, 2018 y 2022, el mes de febrero en ambos años, para poder hacer alguna comparación, por ejemplo, ¿no? de las ventas en ese mes. Pero sí, en el tema de personalización, Power BI nos ofrece diferentes objetos visuales que nos ayudan. Esto depende a la necesidad de análisis que tengamos conforme a nuestra información, y ahí está disponible. Ok, de acuerdo, muchas gracias. De nada. Pues listo, Alexis. ¿Deseas agregar algo más antes de irnos a la sesión de preguntas? De mi parte sería todo, y quedamos atentos si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Alexis, por la información. Estoy muy segura que va a ser de mucho valor para nuestros invitados. Igual como comento, en este momento se abre la sesión de preguntas por si alguien desearía poner alguna duda, alguna pregunta sobre el chat, o levantando su manita y yo habilito su micrófono. Vamos a dar un minutito, y en lo que este espacio se aproveche un poquito más, les comento que estaré enviándoles la presentación y grabación de esta sesión, por si alguien más adelante deseara retomar alguna información, pues ya la tengan al alcance de su mano. Y por supuesto, mencionarles e invitarlos nuevamente a nuestro próximo webinar, que si no han recibido la invitación, por supuesto, más adelante se las haremos llegar. Y pues bueno, Alexis, no veo ninguna preguntita. Igual veo que nuevamente Carlos levantó su manita. Adelante, Carlos. Sí, pero una pregunta así como en general, bueno, así para Compucat también. De este tipo de webinar, ¿manejan un tipo de curso, certificación, algo que podamos tomar ya más como tipo taller? Alexis. Sí, especialmente de la herramienta de Power BI, contamos con 2 temarios sobre cursos, en el cual es el temario para el usuario final, donde vemos temas un poco más básicos, y está el temario a modo desarrollador,
o administrador de estos informes, donde vemos todas las características y fórmulas DAX, por ejemplo, para aplicar a nuestros informes, y con una duración de 14 horas para poder comprender y dominar al 100% la herramienta. Ah, ok, Igual, súper bien. Alexis, perdón, quisiera complementar un Adelante, comentario. Carlos, gracias por acompañarnos. Igual me presento, mi nombre es Alan Martínez. Voy a comentarles respecto a la parte de los cursos y la certificación, aunando un poquito el tema de Carlos. Realmente quiero decirlo como es. Nosotros como Compucat no somos una entidad certificadora. Hay algunas en México, Secutrain, Corporación IT, Compueducación, etcétera, que se dedican tal cual a emitir certificaciones o a dar cursos de certificaciones. Sin embargo, quiero comentar que ese tipo de cursos son bastante diferentes a lo que podemos nosotros ofrecer, porque son cursos completamente metódicos a una estrategia de Microsoft. E inclusive tiende a haber algo de relleno que honestamente a veces no necesitamos. Pues es bastante tardado, ¿no? O sea, sí puede tardar unas buenas horas, inclusive una semana, 2 semanas de trabajo, varias horas, y esto a muchas organizaciones, pues obviamente no les adapta y no se acopla acorde a. Y después de estos cursos, pues hay que pagar un examen de certificación, que el curso no siempre te va a dar las herramientas para ese examen de certificación, a pesar de que lo tomes, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos estos temarios que menciona Alexis, de estos temas y de otros tantos temas, con el fin de hacer una versión más resumida, con un enfoque más objetivo, sin tanto relleno, inclusive muy a la medida de cada uno de ustedes, sobre sus necesidades. Porque bueno, a lo mejor, digamos así, pues necesitamos pasar el examen, o a lo mejor queremos pasar el examen, y esos cursos, pues nos van a ayudar a darnos un cierto camino, pero tenemos que estudiarle muchísimas horas, y aún así probablemente sea complicado pasarlo a la primera. Muchos lo logran, muchos no. Nosotros nos ha pasado, lo pasamos a veces la primera, a veces no, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos darles un valor enfocado en servicios con lo que sí van a utilizar y con lo que le van a poder sacar realmente provecho, con necesidades puntuales, a lo mejor sin tanto relleno, ¿verdad? Muy objetivo sobre lo que queremos aprender. Muy bien. Ahí preguntan si son presenciales. Pueden ser presenciales, pueden ser de manera remota. Ahora sí, nos adaptamos completamente a sus necesidades conforme a las solicitudes de Power BI o cualquier otra solución de Microsoft 365, Microsoft Azure, Power Platform, entre otras. Muy bien. Entonces, no sé si esto responde un poquito más tu pregunta, Carlos. Sí, súper bien. Digo, sí me interesaría, ¿eh? Muchas gracias. Igual espero la información. Perfectísimo. Muy bien, Alexis. Alan, no sé si desean agregar algo más a esta sesión o damos por concluido el webinar. De mi parte sería todo, Noemí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, agradeciendo su asistencia. Damos por concluido este webinar de inteligencia de negocios con Power BI. Si tiene alguien alguna consulta, alguna duda, por favor no duden en escribirnos, ya sea los datos que mis compañeros les van a poner en pantalla nuevamente o a mercadotecnia@compucat.com.mx. Y por supuesto, están invitadísimos a nuestra siguiente sesión. Igual como les comento, si aún no les llega el link, se los haremos llegar. Es todo por nuestra parte. Si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarnos. Como ya lo mencioné, gracias por su asistencia. Muy buen día a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todos. Excelente día. Hasta luego.